Me quedé a solas con el papá de mi mejor amigo y así fue mi primera experiencia con él. Hola a todos, me presento, mi nombre es Andrés y ahora les voy a contar una historia que aún me prende demasiado cada vez que la recuerdo. No fue cualquier experiencia, fue una de esas que te cambian la forma de ver a los demás y sobre todo a ti mismo. Esto me ocurrió hace varios años atrás. En ese entonces, fíjense que yo tenía más o menos unos 20 y tantos, y todavía vivía en el mismo vecindario donde crecí. Mi mejor amigo de la infancia, que se llama Roberto, prácticamente con él pasábamos todo el tiempo juntos. Nuestras familias eran bastante unidas, así es que mi presencia en su casa era tan común como la de un hermano más. De hecho, ellos hasta me decían que me sentían a mí como parte de su núcleo familiar. El papá de Ricardo, a quien le voy a llamar Don Carlos, siempre fue una figura masculina, una figura de autoridad que por mucho tiempo me llamó la atención. Y la verdad es que yo siempre vi a este señor demasiado atractivo y era el tipo de hombre que a mí me ponía a imaginar muchísimas cosas. Era un hombre bastante grande, bien robusto, amigos, era de voz grave y de esos que te imponen un respeto cuando te miran. Tenía el tipo de cuerpo como de alguien que hace ejercicio, aunque realmente él no entrenaba, amigos. Nada más le gustaba practicar el deporte. Pero fíjense que con el tiempo él como que se iba poniendo cada vez mejor, amigos. Como que los años lo estaban volviendo así como más atractivo. Lo que más recuerdo era su pechonalidad, amigos. Tenía unos pectorales que se veían bien fuertes, anchos y fíjense que tenían mucho vello, amigos. Hasta se hacía como unos colochos él solo y se veían bastante poblados. A mí me encantaba. Y es que fíjense que este señor, la verdad es que me castigaba demasiado, amigos, porque él solía andar sin camisa ahí en su casa. Y por Dios, a mí se me perdían los ojos cada vez que lo veía por ahí. Y eso a mí me servía como para más tardecita o cuando yo estaba a solas, pues hacerme justicia a mí mismo. Y era tanto así su comodidad, amigos, que incluso cuando había visitas, él andaba así, sin camisa. Yo fingía estar así como distraído cuando él pasaba, pero en realidad yo no podía dejar de mirarlo. Y sí, lo confieso, desde que comencé a entender como mis inclinaciones, cuando estaba muchísimo más joven, él siempre me atrajo de una forma en la cual yo no podría explicar. La cosa, amigos, es que una tarde cualquiera, la vida me puso enfrente una oportunidad inesperada. Ricardo se enfermó así de repente y su mamá me pidió que si podía esperarlos ahí en la casa mientras ella lo llevaba al hospital para que lo revisara un médico. Vamos a volver rapidito, me dijo ella. Yo asentí, intentando parecer tranquilo y así, aunque fíjense que para serles sinceros, ellos ya me habían dejado solo ahí en su casa en algunas ocasiones en el pasado. Aunque fíjense que en esta ocasión específicamente yo sentía algo por dentro, algo bien interesante. Sentía así como la corazonada de que algo podía pasar. La cosa, amigos, es que Don Carlos, el papá de mi amigo, estaba en el jardín trasero. Estaba ahí, bien casual él, súper cómodo, como les había dicho, leyendo un periódico. Yo me acerqué con la excusa de no quedarme solo ahí en la sala de la casa. Y yo le pregunto, ¿algo interesante por ahora, don Carlos? Mira por ti mismo, me dijo sin apartar la vista del papel. Me quedé de pie detrás de él, observando. Me fui atrás de la silla, amigos, y me coloqué así en la parte de atrás. Él tenía el periódico acá. Y yo me quedé observando, amigos, cómo él de repente cruzaba las piernas y se acomodaba bien en la silla. Se notaba bien cómodo, bien seguro, y él estaba muy en su mundo.
Pero amigos, desde la vista que yo tenía de arriba para abajo, yo podía observar cómo a él se le marcaba una mercadería que por el amor de Dios, ese señor, yo no sé si era por el calor que estaba haciendo ese día o qué, pero eso se veía bien suelto, amigos. Esa cuestión estaba, pero úfale, llamaba bastante la atención. En un momento yo noté cómo él comenzaba así como a hacerse colochitos él mismo, así en sus pectorales, y de repente comenzó así como a masajearse, pero él solo, como quien lo hace así como por costumbre. Pero como yo estaba pensando una y mil cosas, amigos, obviamente eso me prendió y me puso súper mal, amigos. Yo me puse a pensar una y mil cosas. De repente, cuando noté que él estaba haciéndole así como muy fuerte, le pregunto, ¿le duele algo, don Carlos? Intentando sonar así bien casual e inocente. No, me respondió, solamente que me gusta como sentir la textura. ¿Nunca lo has hecho? Y me volvió a ver así para arriba, amigos, y yo le dije, no, pero así con la cabeza. Yo nunca he hecho algo así. Él se puso a reír y me dice, entonces no sabes de lo que te estás perdiendo. Dijo eso, amigos, y yo me sentí como en otra dimensión. ¿Será que él me estaba insinuando, me estaba como invitando a hacer algo? Yo no estaba entendiendo nada, amigos, pero bueno. No pasó nada en ese momento, pero yo ya estaba a punto de reventar, amigos, imaginando que era yo quien estaba haciendo esos colochitos y perdiéndome entre toda esa selva que tenía ahí en esa pechonalidad. Intenté desviar la atención hablando de otra cosa random, pero fíjense que él me miró así por encima del hombro y esa mirada de verdad que me sacó de onda, amigos. Porque es que fíjense que de repente me estaba viendo para arriba y de ahí vuelve a ver para abajo, amigos. Y él va notando de que a mí pues ya se me había hecho como aquello que dicen la carpa de circo. Pasaron varios segundos antes de que él rompiera el silencio. A mí me dio una gran vergüenza de que él haya notado eso. Pero viene y me dice, ¿te gustaría tomar algo? Tengo un par de cervezas ahí en la refrigeradora. Acepté, nos metimos ahí a la cocina y mientras él me pasaba la botella, amigos, yo notaba cómo se me quedaba viendo así como de reojo y él tenía como curiosidad de ver que si todavía yo estaba así y la verdad es que sí, amigos, yo todavía estaba bien así como una piedra. La cosa, amigos, es que nos sentamos ahí a platicar primero de cosas normales, trabajo, familia, vida en general, cosas así X. Y poco a poco él como que se comenzó a interesar y comenzó a preguntarme cosas más personales. Llegamos al punto, amigos, en que él me preguntó de que si yo tenía novia. Le dije que no, que estaba soltero y él se puso a reír, amigos, de una manera bien pícara y de repente soltó algo que me dejó así sin palabras. Ricardo siempre me ha dicho que tú eres diferente y ya estoy notando de que él tiene mucho la razón. De repente, amigos, se quedó así como pensando, quizás como evaluando la posibilidad de o analizando, yo no sé, amigos. Pero de repente lo sentí así como más seguro y nada más me soltó. Vení, acompáñame a la habitación. Pero me lo dijo con un tono que yo nunca había escuchado. Entendí perfectamente, amigos, que él también se había prendido y que quería, pues, hacer algo conmigo. La cosa es que al llegar a la habitación, nada más se acomodó por ahí, amigos, y él luego me pidió ayuda para que le retirara lo único que andaba puesto, amigos. Era como un tipo de calzoneta que le quedaba floja, pero yo le ayudé, amigos, con mucho gusto. Con un poco de nervios y un poco de miedo, me acerqué y fui poco a poco, amigos, desenvainando, fui quitándole toda la envoltura a esa sorpresota que este Maduro tenía para mí.
Ahí, en cuanto logré retirar todo eso, amigos, yo pude notar de que él también estaba a mil. Puedo decir, amigos, de que él estaba hasta más prendido que yo, quizás, o no sé. De tal manera de que él me dijo de que si quería o que si me animaba a degustar sorbete. Y sin más palabras y sin más que decir, amigos, comencé a hacer eso. Por Dios, con lo que me encantan los hombres maduros, esto yo lo había soñado por tanto tiempo, amigos. Y esto, vieran que solamente es el comienzo. Todos los detalles, la longitud, la forma, olor, sabor y todas esas cositas más del asunto de Don Carlos, se los voy a describir sin filtros en mi Patreon. Este relato ya está disponible en mi Patreon, amigos. Así es que les voy a dejar esta tarjetita con el link para que lo escuchen ahora mismo así sin filtros. Yo estoy seguro que les va a gustar, así es que los espero por allá, amigos. Estábamos ahí los dos todavía en la habitación cuando de repente escuchamos la puerta del garaje. Su esposa y su hijo ya estaban de regreso, ya venían del hospital, pero por suerte nosotros ya estábamos bien servidos. Ya habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer, pero nuestras miradas se cruzaron una última vez antes de que ellos entraran y yo supe desde ese momento, amigos, de que esto no se iba a quedar así. Pasaron varios días y ya no volví a ver a don Carlos hasta que de repente una tarde, mientras yo volvía del trabajo, lo encontré esperándome enfrente de mi casa. Necesito hablar contigo, me dijo aquel maduro con aquella voz que a mí me desarmaba, amigos. Fuimos a dar una vuelta por ahí cerca, los dos caminando, y no tardó en soltarlo. Yo no quiero que vayas a malinterpretar nada, Andrés, pero yo no he dejado de pensar en lo que pasó el último día entre nosotros dos. Yo nada más me quedé callado, no le respondí y solo me le quedé viendo. Él se puso a reír nervioso y me dijo: yo no sé qué es lo que me pasa contigo. Esa frase fue suficiente. Nada más le pedí de que nos fuéramos a un lugar un poco más privado para que pudiéramos platicar. Y ya se pueden imaginar ustedes, amigos, la clase de plática que tuvimos los dos en privado. Pasamos platicando por un par de horas más. Fue un encuentro tan genial, amigos. Fue un encuentro tan delicioso que esa noche, cuando nos despedimos, él se me quedó viendo bien fijo y me dijo: cuídate mucho, Andrés, y no vayas a decir nada, porque ya sabes que el que come callado come varias veces. Y así fue, amigos, como prácticamente el papá de mi amigo y yo empezamos así como a frecuentarnos y a divertirnos cada vez que podíamos. La cosa, amigos, es que poco tiempo después, ellos se mudaron para otra ciudad. Ya nunca volvimos a hablar, pero cada vez que me acuerdo de aquella tarde en el jardín de su casa, vuelvo a sentir esa vibra, amigos, ese cosquilleo entre culpa, emoción, entre lo prohibido y lo inevitable. Y aunque ya pasaron bastantes años, todavía hay una parte en mí que sonríe al recordar al papá de mi amigo y aquella vez en que me invitó a comer sorbete ahí en su habitación. Muchas gracias, amigos, por haber escuchado este relato. Si les gustó esta historia, por favor déjenme su bonito like, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Díganme acá en los comentarios, amigos, qué les ha parecido este relato. ¿A ustedes les gustan los hombres maduros también? Así como nuestro buen amigo Andrés. Vayan contándome aquí sus experiencias con maduros, por favor, amigos. Y oigan, que si sintieron de que este relato fue intenso, ni se imaginan cómo es escucharlo así sin censura, amigos. Lo que YouTube no me deja contar acá ya está publicado en mi Patreon. Sin filtros, sin tapujos y sin censura.
Así es que les voy a dejar por acá el link de mi perfil para que vayan ahora mismo y se unan, amigos. Ahí ya hay varias historias de mis seguidores publicadas, así tal cual como ellos me las han compartido. De la misma manera les quiero recomendar estas otras dos historias que son puro fuego. Así es que nada, amigos, sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima.